El capítulo 12, versículo 12 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Volviendo un poquito al versículo 27, donde declara: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Hoy le llamamos al mensaje, el número 2 de la serie, ¿por qué necesitamos dones espirituales? ¿Por qué necesitamos dones espirituales? Dios nos dio esos dones espirituales al momento de creer. Algunos dicen que todavía después, pero lo que sí sabemos es que Él los da como Él quiere, no como yo quiera. Es como Él quiere. Ya hablamos un poquito de eso la semana anterior, pero si queremos experimentar cada uno en particular, como dice el versículo 7, y si queremos experimentar como cuerpo que somos, porque la mano no es el cuerpo, Dios nos da suficiente fe. Y cuando cantamos, dame fe, nos preguntamos, ¿cómo es que nos las da? Por el oír. El estar esta mañana aquí es una oportunidad de darnos fe al Señor. Es una oportunidad de aumentarnos la fe. Viendo un partido, cualquiera que sea, un deporte o yendo al río y muchas cosas que pudiéramos hacer, no es la mejor manera de buscar fe. Aún lo que nosotros pudiéramos decirnos unos a otros, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Él nos da suficiente fe para vivir, pero no basta con solo tener fe para vivir, también fe para servir.
fue para ser usados de una manera especial, porque cada parte del cuerpo se usa de una manera especial, ¿cierto? Cada parte. Cuando leía este capítulo 12, me preguntaba, ¿y si me faltara el oír? Queriendo ir por ahí con los jóvenes de Dominicana a un lugar verde, los llevamos al desierto, y entonces moví un disco de arado para freír comida, y se me cae en un dedo, en el dedo pequeño del pie izquierdo. Y con un golpe en ese dedo es suficiente para que el cuerpo se dé cuenta que algo anda mal. Ya era difícil ponerse un zapato. Miren, lo importante de entender lo que es ser parte de un cuerpo. Y cómo cuando una parte sufre, el cuerpo sufre con él. Y cuando una parte se goza, el cuerpo se goza con él. No todo es sufrimiento, algunos como que tienden a eso, ¿verdad? Todo es dolor y tragedia. Vivimos en un tango permanente. Pero no es así. El fruto del Espíritu es gozo. Y no vamos a estarnos riendo a carcajadas todo el tiempo. Aún en dificultades, hay gozo. ¿Qué situación que estemos viviendo es capaz de quitarnos el gozo? Nada. Haga de cuenta que es un asaltante que nos quiere robar algo y nos dejamos robar. Nada nos debe de quitar el gozo. No nos debemos de dejar asaltar. No debemos de permitir que nos roben. ¿Verdad? Algunos le entregan al ladrón hasta lo que no le pide el ladrón. Llévate a mi mujer. No, así no es, así no es. A ver, mi hijo el que más come, llévate. No. Y no estoy pensando en ningún familiar más. No empiecen a pensar mal. Él nos da también la sabiduría para usarlo sabiamente y efectivamente. Porque es importante, hermanos, no solamente tratar de hacer algo, ser efectivos, ¿no cree usted? Ser efectivos. En cualquier cosa que estemos haciendo, ser efectivos. Esa debe de ser nuestra meta, por eso necesitamos crecer. Por eso es necesario mejorar cada día, ser mejores cada día. Imagínese usted si la mejoría la midiéramos en puntos y cada día fuéramos un punto mejor. Mejor esposo, mejor esposa, mejor hermano, mejor pastor, mejor vecino, mejor trabajador, mejor estudiante, un punto mejor. Solo uno. En 365 días, ¿cuánto sería nuestro crecimiento? ¿Se imagina? Pero a veces vamos como la reversa del auto. A veces vamos para atrás, parece que estamos peor. Cuando la voluntad de Dios y el poder de Dios, el deseo de Dios y lo que Dios está procurando hacer en nosotros es llevarnos mejorando de día en día. Dice la Escritura que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Y ya dejemos ese derrotismo para el tiempo pasado. La Escritura no nos dice que nos lleva de triunfo en derrota y de derrota en triunfo y de derrota en derrota en derrota. Y triunfo es como el equipo malo, ¿verdad? Que se acostumbra a perder, perder, perder y perder. Usted tiene que acostumbrarse a ganar. ¿De triunfo en qué? En triunfo en quién? En Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, de derrota en derrota en derrota y derrota, de fracaso en fracaso. Pero en Cristo es de triunfo en triunfo. Ay, es que, no está ningún beisbolista ahora. Ay, es que triunfar es que no nos metan ninguna carrera. No, para ganar hay que meter una más que el otro. ¿Sabía? Por eso aquel que iba perdiendo 10-0 en la primera entrada le dijeron, hoy no está preocupado. No, ahora seguimos nosotros de batear. Ellos todavía no bateaban, así que no estaba preocupado. Ahora iban ellos.
Así que para ganar solamente se ocupa uno más. Y ese es el uno más que todos los días debemos de buscar crecer. Si tengo el don de Dios, aunque el don de Dios, la Biblia habla de 3 aspectos del don de Dios, y uno de ellos son los dones espirituales. Si tengo el don de Dios, porque también la salvación es el don de Dios, y hay otras cosas, pero si tenemos el don de Dios o los dones de Dios, entonces al usarlos sabiamente según la sabiduría que viene de Él, vamos a ser más efectivos. Y una de las cosas que produce, y con eso terminaba la semana anterior, es que cuando una persona es efectiva, le produce en el corazón gozo. ¿Cómo se ve el beisbolista recién ponchado de ahí, del diamante? Trágame tierra, ¿verdad? Y la hora que vino la novia, y ponchado, y por tercera vez. ¿Por qué? Porque no se es efectivo. Y Dios quiere que tú tengas el gozo de que en Él eres efectivo. En otras palabras, que tu labor al aplicarte en el don que Dios te da, causa en otros cambio, causa en otros bendición, es decir, haces impacto, pero un impacto positivo en otras vidas. Y el impacto siempre produce cambio, pero un cambio en mejoría. Cuando nos damos cuenta, hermanos, de esto y empezamos a ser más efectivos y más efectivos, solamente uno más, es como el que trata de adelgazar en una semana 10 libras. No necesita hacer eso, con que adelgace 1 libra por semana, ¿verdad? En 5 años ya no existe. Cuéntelo, verá, en 5 años ya no hay nada. Porque cada miembro del cuerpo de Cristo es esencial. Hablaba de mi dedo chiquito del pie izquierdo. Y ahora me doy cuenta que es esencial que ese dedito no ande golpeado. Es esencial que lo cuide, al igual que los demás, al igual que el de la derecha. Es esencial y es importante que esté bien, que esté sano, que esté funcionando correctamente. Vamos a 1 Corintios 12 y vamos a ver 2 versículos, que es el 15 y el 16. Y me voy a atrever a leerlo rápidamente, dicen así. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Cuáles son los dones mejores? Porque luego vamos a ver esa frase donde Pablo dice procurar los dones mejores. Pero yo le voy a descubrir rápidamente cuáles son los mejores dones. ¿Quiere que se los diga? ¿O que usted los quiere descubrir? ¿Es mejor descubrir? Es como el niño flojo que siempre quiere que le diga la tarea a la mamá, el papá, ¿verdad? ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es? Yo lo escribo, yo soy bien trabajador, él lo escribe. Porque luego la maestra va a saber que no lo escribió él. Los mejores dones son aquellos que Dios le ha dado a usted. Ese es su mejor don. ¿Lo cree? No es el ajeno. ¿Cuáles son las mejores tortillas? Las ajenas, siempre son las ajenas. Y los esposos enfadosos dicen, las de mi mamá. ¿Cuál es la mejor sopa? La de mi mamá. ¿Cuál es la de mi mamá? Y por eso tienen conflictos estomacales. Cuidado, cuando usted le diga algo así, la esposa todavía está preparando la comida, vigílela. Yo le digo porque en las cocinas se hacen las peores atrocidades que puede haber. Por eso nunca le diga, ve al mesero que le cambie la comida, nunca le diga, mejor váyase.
O sígalo a la cocina. Nunca debemos de sentirnos inferiores, porque cada miembro del cuerpo de Cristo es esencial. Ay, no soy oreja, y por eso no eres del cuerpo. Ay, no soy ojo, y por eso no eres del cuerpo. Es que no soy la mano, y por eso no eres del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo son esenciales, todos, todos. Hasta el pelo, y más cuando empieza a faltar, ¿verdad? Dime, ¿para qué quiere el pelo? Los mejores dones que Dios te podía dar son los que tú recibiste. Esos. Él nunca se equivoca. Tampoco debemos de sentirnos superiores. Tampoco. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. ¿Por quién? Por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. No se vaya de 1 Corintios 12, pero ahí en 1 Corintios 1, déjeme leerle, en el 21 dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En el 1:21. Ahora, esto significa que es por la gracia, es un regalo de Dios lo que tenemos. ¿De qué podemos gloriarnos cuando es un regalo? No lo merecíamos. Si lo merecíamos, entonces nos pagaron, ¿verdad? Es un regalo. No lo ganamos. Los regalos no se dan porque te portas bien, ¿verdad? Los regalos, te portes bien o no te portes bien, son regalos. No debemos de sentirnos superiores porque por la gracia de Dios somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Por la gracia de Dios soy pie, por la gracia de Dios soy oreja, por la gracia de Dios soy mano, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y tengo lo que tengo. Y lo tengo para ser efectivo. ¿Recuerdan que decía del juego de béisbol? Todo el mundo quería ser pitcher cuando jugamos en el barrio. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo quiere pichar? Por flojos. Porque es el que menos corre. Así le den de palos, quiere ser pitcher. Por flojos. A veces por flojera queremos ciertos dones, pero ya Él los reparte como Él quiere. Y lo que nos dio es lo mejor que podíamos recibir. Es lo mejor. Con otros que no son para nosotros, no haríamos ni seríamos tan efectivos como pudiéramos ser. Y ahora sí vamos a contestar la pregunta con la que abrimos. ¿Por qué necesitamos dones espirituales? ¿Por qué? ¿Por qué nos dio dones espirituales el Señor? Porque los necesitamos. Porque los necesitamos. También necesitamos tener un carácter piadoso, necesitamos ser obedientes. Pero cuando tenemos aquello de parte de Dios, aquel don de parte de Dios, entonces vamos a ser mucho más efectivos, mucho más efectivos. Hay dos propósitos básicos para aquellos que escriben. Primero, los dones del Espíritu Santo nos ayudan a mantener la unidad. Nos ayudan a mantener la unidad. Imagínense en una casa donde hay ocho de familia, como la mía. Y, bueno, no es cierto. Teóricamente hay 8, pero semanalmente hay 12, hay 10, hay 15. Pero imagínense comiéndose un pollo y todo el mundo quiere ala. ¿Qué es lo que menos comida tiene, verdad? Y tan caras que las dan. Yo no sé quién dijo que las alas es comida. Son botanas nada más. Necesitas 20, 25 para llenarte. Llenarte de chile. Pero imagínense que todos fuésemos ojo, o todos oreja, o todos mano. No.
El uso de los dones del Espíritu ayuda a mantener la unidad del cuerpo. El uso de los dones, no el tenerlos nada más, el usarlos. El usarlos sabiamente, el usarlos correctamente, el usarlos con provecho, el usarlos con efectividad, produce en la iglesia y mantiene la unidad. Mantiene la unidad. Producen unidad. Entonces lo que está diciendo este punto es que el Espíritu Santo jamás nos da dones espirituales para producir competencia entre unos y otros. No es para producir competencia, a ver quién es mejor, a ver quién es más efectivo, a ver quién tiene más, a ver quién es más capaz, a ver, no, nunca lo hace para crear competencia. Al contrario, el ejercer los dones espirituales contribuyen a la unidad. El no usarlos no contribuye a la unidad. Imagínate arrastrar medio cuerpo y que el medio cuerpo que arrastras no quiere ir, no coopera. ¿Verdad que es difícil? Si arrastrar un pie es difícil, vivir arrastrando un pie toda la vida. No voltea a ver al marido, no voltea a ver a la mujer. Es muy difícil arrastrar, es muy difícil tener que cargar. Y a veces, hermanos, en una iglesia, como a veces en una familia o en un matrimonio, unos son los que cargan, unos son los que trabajan, unos son los que son efectivos y lo demás, bueno, pues hacemos una concha que ni las tortugas ninja la tienen tan grande. ¿Sabe lo que pudiera suceder? A veces uno tarda, mi esposa tiene 2 semanas tirando papeles, ¿cómo la ve? Revisando papelería y tirando. Y yo igual, yo no sé, y ahí le tengo unas cajas arriba, las voy a bajar. Esas cajas deberíamos de hacer un bulto así y quemarlas todas, pero luego nos van a acusar de que incendiamos Prescott. Pero un coro decía, y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Porque cuando usamos los dones que Dios nos da, produce unidad. Y cuando uno hace lo que debe de hacer y es efectivo, tiene gozo. Y cuando el otro que está a su lado hace lo mismo, es efectivo, tiene gozo. Y cuando la otra parte es efectiva, tiene gozo. Y cuando trabajamos en unidad y todos estamos contentos, imagínense. Imagínense, pero en una familia hay unos que se la gozan y otros que se la sufren. ¿Cierto o no? Miren, si todos nos la sufriéramos un ratito la sufriéramos todos la gozaríamos mucho. ¿Cierto? ¿Cierto? Además existe lo que se llama sinergia, y sinergia quiere decir que cuando tu fuerza y mi fuerza y aquella fuerza se juntan, hacen mucho más juntas que lo que cada una produce. Y si la sumáramos, es mucho menor que cuando todos lo hacemos juntos. Si usted jala con un hilo y otro con otro hilo, y otro con otro hilo, se rompe. Pero si los 3 hilos se enredan como una trenza y jala, esa trenza tiene más resistencia junta que lo que sumáramos de cada una de ellas. Eso es sinergia. En la matemática dice 1 puede con 1000 y 2 pueden con ¿cuánto? Con 2000, sabe sumar, ¿verdad? Muy bien, sabe sumar. Pero la sinergia es 1, 1000 y 2 como 5, 7000, 10000, quién sabe cuánto. Cuando están juntos. Así que ¿por qué no sufrir un ratito todos y gozar todos mucho? Y no soy con los brasileños, ya paren de sufrir, ¿verdad? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Esos nunca paran de sufrir. Pero ya basta que en una familia o que en un matrimonio uno pague el precio y el otro parece que lo goza, pero al final de cuentas el que no es efectivo no termina en gozo. No termina en gozo.
Pero imagínense lo que todos juntos en una familia de 15. Ah, porque para comer todos están, pero para trabajar. Mi padre decía, ay, mijitos, no me crié con mis padres, eso se los advierto. Yo me crié aparte, me criaron aparte. Decía, en el trabajo, en la mesa dan miedo, decía, y en el trabajo dan lástima. Si todos trabajáramos un poco juntos, no cada quien, no que tú haces esto y que tú haces lo otro y que tú haces, y entre todos nunca hacemos. Pero si todos nos juntáramos y nos pudiéramos con un proyecto sacarlo adelante con toda la sabiduría, la fuerza y la efectividad, créame lo que rápidamente se hace aquello. Puro incrédulo hay aquí. ¿Sabe por qué no lo cree? Porque no lo hace, no lo experimenta. ¿Será? Dicen algunos, ¿verdad? Como dicen en Sinaloa, en Culiacán. ¿Será? ¿Será? Sí, sí es, así es. No nos dieron los dones espirituales para crear competencia. Para crear unidad se nos dieron y para edificarnos, como dice la palabra de Dios, para edificarnos en amor. Porque eso es lo que a todos nos debe de llevar el hacer las cosas. A todos los miembros lo que tienen que hacer es amarse unos a otros. Nadie va al médico y le dice, pues está muy infectado ese dedo, córtelo ya, órale. No, lo quiere salvar, ¿verdad? Hasta la uña la quiere salvar. Así es. En la unidad que los dones del Espíritu nos da, vemos varias cosas. Primero, cada miembro en el cuerpo de Cristo es necesario. Cada persona de esta iglesia es necesaria. Usted es necesario. La gente se le hace muy fácil ir y venir, pero ¿sabe qué? Cuando Dios lo pone en un cuerpo, Dios lo pone ahí porque usted es necesario en ese cuerpo. Hasta la vesícula es necesaria. ¿Sí o no? La apéndice es necesaria. ¿Sí o no? El que se la quiten ya es problema. Ya es problema. Ya va a tener más... Bueno, se la quitaron porque ya definitivamente el doctor tenía que comprar otro auto. Pero sí, porque a algunos le da un dolorcito. Uy, mi abuela estuvo como 60 años con el dolorcito de la vesícula. Y se murió con ella. Hoy, pero los que hoy no quieren dolor dicen, ay, quítemela. No sabe lo que está pidiendo. Cada miembro en el cuerpo de Cristo es necesario, según el versículo 14 al 17, según de 1 Corintios 12 que leímos. Todos somos necesarios. La otra verdad que encontramos es que los miembros dentro del cuerpo somos distintos. Somos diferentes. Del 22 al 24 nos dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más ¿qué? Necesarios. Son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. La mujer bella no se tiene que adornar mucho. ¿Cuál se tiene que adornar? Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Por qué tanto colgadero para ese arbolito de Navidad? Porque cree que le falta, ¿verdad? Pero la que es bella y la que no, qué pecadores, puro televisión. El miembro del cuerpo de Cristo, aquel que Dios le ha dado los dones, es decoroso, es importante. Usted es importante. El que ejerza sus dones es fundamental. Volviendo al deporte. Y ya van al bat
y todos los compañeros del equipo dicen, ay, Bogotá, ponche seguro. Y yo me pregunto, ¿no nos verá así la gente de la iglesia? Ponche seguro. Que la hermana va a ser ponche seguro. Que el hermano, ponche seguro. Pero todos los miembros son importantes, necesarios y decorosos. Y los dones espirituales dentro del cuerpo son distintos. Bendito sea el Señor. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Son distintos, tenemos distintas funciones y necesarias. Y Dios mismo es quien decide quién tiene cuál o cuáles dones. Él es el que lo decide, según el versículo 17 y 18 que leímos, dice la Escritura de esta manera: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Y sabe qué? Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Así que Él coloca los miembros, Él coloca los dones como Él quiere y lo hace bien. Lo hace perfectamente bien. El segundo propósito: el uso de los dones nos ayuda a crecer. Nos ayuda a crecer. Cuando yo ejerzo los dones que tengo, le ayudo a mis hermanos ¿a qué? A crecer. Y digo a mis hermanos porque son para usarlos en la iglesia los dones, específicamente o especialmente. Pero cuando ellos usan los dones que tienen, me ayudan a mí y a los demás. Son para ayudarnos a crecer. No solamente con mis dones no me ayudo a crecer, con los dones de ellos me ayudo a crecer. Qué curioso. En otras palabras, el uso de los dones produce crecimiento. ¿Quiere usted crecer? No hablo de estatura. No hablo de estatura. El uso de los dones nos ayudan a crecer, produce crecimiento. Crecimiento en gracia, crecimiento en carácter, crecimiento también numérico. También numérico. El uso de los dones también produce crecimiento numérico. Los dones espirituales no son para uso personal. Es como si Dios te dijera: mira, aquí te doy $1,000,000, gástalo en la gente que te rodea. Y en ti no gastes ni un solo dólar. Ni uno. Es una riqueza, pero no es para quién. No es para ti. Ah, pero vas a tener tanto gozo cuando veas a esa gente enriquecida. Enriquecida con todo lo que Dios te ha dado para entregarlo a los otros. Los vas a enriquecer, los vas a enriquecer. Y la promesa de Dios es que lo que sembremos, eso también cosecharemos. Si yo me administro, si administro la gracia de Dios, los dones que Dios me ha dado en hacer crecer, en bendecir a otros, yo voy a recibir la misma retribución. Yo también voy a ser bendecido. Porque no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, si yo siembro en los otros, si yo siembro con los dones que Dios me dio, si yo trato de ser efectivo y no pensar egoístamente, porque los dones no son para uso personal, sino para ser usados en otras vidas. Entonces esas otras vidas también van a retribuirme a mí y a otros. Y entonces nos vamos a encontrar que todos estamos creciendo y que todos estamos completos en Cristo y que todos estamos creciendo y que todos estamos siendo efectivos, y entonces todos vamos a tener profundo gozo. Pero imagínense un grupo de egoístas, qué gozosos son. ¿Usted cree que pueden ser gozosos? Para sentirse bien tienen que presumir.
Y cuando se les alcanza lo que tienen que presumir, empiezan a echar mentiras para seguir presumiendo, porque ya se les acabó de qué presumir. No hay gozo ahí. Cuando hay competencia, no hay gozo, no hay paz. Cuando hay competencia, hay irritabilidad. Cuando hay competencia, hay envidia. Cuando hay competencia, hay orgullo. Cuando hay competencia, hay muchas cosas muy desagradables, menos gozo. Menos gozo. Los dones nos ayudan a crecer a todos. Los dones deben de ser usados, no guardados. Como el que lo enterró, ¿verdad? Deben de ser usados, no guardados. Y mientras más los use, va a ser mejor. Las cosas, cuando más las usa, se gastan, ¿verdad? Y como decía mi abuela, todo por servir se acaba. Y lo viejo guarda lo nuevo, así decía ella. Sí, pues hay que usar lo viejo para que no se me gasten los zapatos nuevos. Pero aquí, mientras más usemos los dones, más efectivos vamos a ser, más crecimiento vamos a tener y vamos a ser más llenos de gozo. Y cuando esto esté sucediendo, va a haber verdadera unidad. No hay equipo más unido, ni hay equipo más gozoso que aquel que triunfó por la cooperación y ayuda de todos. ¿No es cierto? ¿Y los que pierden qué hacen? Fue culpa tuya. No fue por tu culpa, no fue culpa tuya, no fue por la otra. ¿No es cierto? Así están los que pierden. Siempre es un culpable, menos quién. Menos él. Todos tienen la culpa menos yo. Pero cuando ganamos, nada más el orgulloso dice que todo es él y luego él. Porque los deportes es diferente que la vida real. Vamos a cambiar de deporte, fútbol, porque ahí viene el mundial. México le gana a Brasil 4-3. En el minuto 88, gol del Chicharito. Le dio con la oreja, porque ya ve que así mete los goles él. Y porque lo aventó alguien y le pegó con la oreja y entró. Ganaron. Y ahora es lo máximo el Chicharito con su orejazo. Pero ¿sabe qué? Fueron 4 personas las que metieron gol, fueron 4. ¿Y con cuál ganaron? Con los 4. Quítale cualquiera de los goles y es empate, quítale 2 y perdieron. Pero siempre le damos honor a ciertas personas cuando en realidad son los 4 goles de 4 personas los que nos dan la victoria. ¿Verdad? Así que si estamos hablando de un culto, el que limpió el lugar ayer, el que puso las sillas, los sugieres que están afuera, los que prepararon los salones, los que prepararon la música, el que predica, el que traduce, todo mundo aquí cooperando, todos los que cooperan son parte de la victoria. Claro que algunos damos la cara y luego tenemos que dar la otra. Pero Dios sabe. Y Dios da honor a todos. Hermanos, la derrota es de todos. Y el triunfo también es de todos. Pero ¿qué vamos a hacer cada uno? ¿Qué vamos a hacer con los dones que Dios nos dio? Para que seamos familias, matrimonios, familias, iglesia, que vivimos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Gran parte de eso sucede usando efectivamente los dones que Dios nos dio. No nos los dio para adorno. No nos dio para que nos sintamos orgullosos. No nos los dio para enterrarlos, para tener su propio tesorito enterrado cada uno. Nos los dio para usarlos abiertamente
en los demás. Son usados estos dones para hacer crecer la iglesia. Los dones espirituales son entregados y usados en el contexto de la iglesia local. En el contexto de la iglesia local. Ahora, el principio básico para esto, para mantener la unidad y para ayudarnos a crecer, el principio básico en cuanto al uso de cualquier don es el amor. Debemos de usarlos por y con amor. Debemos de buscar ser más efectivos, movidos por el amor. Debemos de buscar el crecimiento y la unidad por el amor. Debemos de usar los dones en el contexto de cuerpo, es decir, en unidad usarlos, en amor. Por eso Pablo, aparte de los dos grandes capítulos de los dones espirituales, que es el capítulo 12 que leímos y el capítulo 14 que leeremos después, en medio de estos dos capítulos se encuentra uno. ¿Cuál cree? Qué difícil, ¿verdad? Entre el 12 y el 14, ¿cuál se encuentra? El 13. Perfecto. Y en el capítulo 13, vayamos ahí en el versículo 1. Aunque termina diciendo en el versículo final del capítulo 12, versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y hay muchas versiones o interpretaciones en cuanto a esto. Pero el camino más excelente que Pablo nos muestra, les muestra a los hermanos de Corinto y a nosotros, es que el camino más excelente para usar los dones y aún para ser efectivos en aquellas cosas que no es nuestro don, pero es nuestra responsabilidad cristiana, ¿verdad? Algunos tienen el don de servir y entonces el que no tiene el don de servir, ¿qué hace? Nada. Porque no tengo, dice, es que no tengo el don. Y por eso Dios dice en su palabra en el capítulo 13, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y el capítulo 13 nos habla de ese camino más excelente, el amor. El amor es lo que debe de mover a la iglesia bíblica Pan de Vida. El amor es el que nos debe de llevar a buscar, a capacitarnos y a buscar ser más efectivos con los dones que Dios nos ha dado y a través de ellos. Y por amor tenemos que ser fieles y obedientes a las responsabilidades cristianas, aunque no tengamos el don. ¿Verdad? El amor es el camino más excelente y sin él no somos efectivos ni honramos a Dios. Y en pocas palabras, si no hago las cosas que Dios me llama a hacer movidos por el amor, soy como un címbalo que retiñe, soy como ¿qué? Como un metal que resuena. Ahí los muchachos que tocan la batería, a ese metal le sacan un buen sonido, ¿verdad? Pero ¿cómo se lo sacaría yo? Algunos lo que hacen se le llama música y se le llama arte. Y otros tratando de hacer lo mismo se llamaría ruido y le diríamos es un desastre. Por eso Dios nos dio de su unción y nos dio los dones y nos dio su presencia y un carácter obediente a Él, para que todo lo hagamos por amor y con amor. Ese es el principio básico. Así que, hermano, a salir, buscar, crecer y, hermanos, ser efectivos entregando a nuestros hermanos la riqueza que Dios nos da. Porque Dios te ha enriquecido para bendecir a otros, así como otros han sido enriquecidos para bendecirte a ti. Recuerda, un poco de trabajo de muchos produce muchos gozo.
producen muchos gozo. Un rato de trabajo. ¿Cuánto nos lleva a quitar todas las sillas a una persona de aquí y acomodarlas? Algunos minutos. Y si lo hace de mala gana y la agarra a patadas para doblarlas, no nos van a durar. Porque hay que tener fe para sentarse en esas sillas. Por eso yo no me siento en ellas. No, dicen que soportan 500 libras. Pero si todos nos paramos y las doblamos y las acomodamos bien. No nos falta el que dirige, ¿verdad? El que dice, dale, por aquí, por aquí. No nos falta el ejecutivo ahí. El guiador. Está bien. Pero en un abrir y cerrar de ojos ya estaríamos todo acomodados, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer a crecer el cuerpo de Cristo? Participando todos con amor y viendo que nuestras vidas se llenan cada día de más gozo, porque el que sirve en lo que Dios le dio y es efectivo, es una persona que se la lleva contenta. Así que ahí le dejo de tarea. Por eso puede estar sucediendo el mal genio que algunos tenemos, porque no nos estamos sintiendo efectivos, no nos estamos sintiendo que estamos sirviendo, no nos estamos sintiendo que impactamos otras vidas, no nos estamos sintiendo enriquecidos ni ricos. Es hora de que dejemos que el Espíritu de Dios nos llene de su gozo. Hagamos aquello que Dios nos llama a hacer con la provisión que nos dio. Y dice la Escritura que lo que Él nos dio es superabundante. Las superabundantes riquezas de su gracia. Así que lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Pongámonos de pie. Dios Santo, gracias esta mañana por estar juntos y tu palabra que empeñas tú se cumple día a día. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Señor, tú produce esa armonía, esa unidad en tu espíritu, porque dice la Escritura que esa es la unidad que tenemos, la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Dios, ayúdanos a seguir descubriendo, puliendo, usando y sirviendo a través de los dones que tú nos has dado llenos de amor. Si todos usáramos los dones que tenemos, este mundo cambiaría mucho. Si todos usáramos los dones que tenemos, que tú nos has dado en beneficio de los demás, nuestro entorno cambiaría mucho. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestro mundo cambiaría mucho. A veces nos limitamos tanto, Señor, tú no tienes límites. Padre Celestial, ayúdanos a ser fieles y obedientes. Que esta semana, Señor, seamos tan, Señor, llamados en nuestro corazón, en nuestra mente por tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y nos hable y nos convenza, Señor, de que en ti podemos ser personas efectivas, gozosas, amorosas, unidas, que siempre procuran que el que le rodea crezca y crezca y crezca en ti y en amor. Quita, Señor, el modelo del mundo de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios. Quita, Señor, esa mente y ese corazón donde cada quien busca lo suyo y donde empecemos a buscar el bien de otros. Tú tienes todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. Se ocupa solamente un corazón obediente. Que ese sea el nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.